Dios te bendiga muchísimo, mi hermano y amigo querido. El Señor esté contigo siempre. Hoy deseo compartir en esta maravillosa oportunidad un estudio bíblico de la fe de Jesús. La fe de Jesús es un curso bíblico maravilloso, muy sencillo, fácil de responder. Solo necesitas un papel y lápiz. Solo necesitas tener una Biblia. Si por alguna razón no tienes para apuntar o no tienes Biblia a la mano, pues no te preocupes. Voy a darte las preguntas con las respuestas y voy a mencionar el texto bíblico. Pero el ideal es que tengas tu Biblia, tu lápiz o bolígrafo y un cuaderno para ir escribiendo de manera que no se te olvide que lo que se anota o se registra se graba en la mente. Así que quiero compartir contigo la lección número 1 de la fe de Jesús. Lección número 1 de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Mi Biblia es una Biblia Reina Valera 1960. Aunque existen muchas versiones, acostumbro a usar esta porque sé que es la más común y es la más vendida. Y así se te puede hacer más fácil a ti entender los mismos conceptos que a mí. Así que quiero invitarte a buscar en tu Biblia el libro de Efesios capítulo 4, verso 6. Libro de Efesios capítulo 4, verso 6. Libro de Efesios capítulo 4, verso 6. Aquí en este libro de Efesios capítulo 4, verso 6, voy a compartir contigo algo maravilloso. Efesios capítulo 4, verso 6 dice así. Pero antes voy con la primera pregunta. Vamos a hablar de Dios en este momento. Vamos a hablar de Dios. Lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Y la primera pregunta es, ¿cuántos dioses hay? La respuesta común es muchos. Porque resulta que hay muchos dioses. En todo el mundo existen muchos dioses. En cada cultura tiene su Dios. Cada religión tiene su Dios. Hay religiones que tienen muchos dioses. Pero hoy yo vengo a introducirte este tema en el ámbito cristiano. Y los cristianos tenemos un solo Dios. Pero vamos a comprobarlo con la Biblia. ¿Cuántos dioses hay según la palabra de Dios? Efesios capítulo 4, verso número 6 dice así. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué significa? Significa que tenemos un solo Dios que es el Padre de todos. Repito, primera pregunta, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios y Padre de todos. Vamos a la segunda pregunta y esta la respuesta se encuentra en el libro de Juan, libro de San Juan, capítulo 4, verso 23 y 24. San Juan, capítulo 4, verso 23 y 24. Y la segunda pregunta dice así. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? San Juan capítulo 4, verso 23 y 24 dice así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que, segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La respuesta es, Dios es espíritu. Primera pregunta, ¿cuántos dioses hay? Segunda pregunta, ¿cuál es su naturaleza? Dios es espíritu. Vamos a la tercera pregunta y la respuesta la encontramos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice así la palabra del Señor, pero antes voy con la pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad o la divinidad? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14 dice,
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Así que la gracia del Señor Jesucristo, ahí tenemos uno. La comunión del Espíritu Santo, y hace un ratito habíamos dicho que teníamos un solo Dios, que es el Padre de todos. Es decir, que allí tenemos a las tres personas de la deidad o la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez alguien me preguntó, ¿cuántos dioses hay? Y por supuesto, como era un cristiano quien me lo preguntaba, yo le respondí, un solo Dios. Pero él me respondió, no puede ser porque me dice que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me has mencionado tres dioses. Es cierto, me equivoqué. Hay un solo Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Vamos a la cuarta pregunta y ahora vamos a averiguar, vamos a investigar cómo es el carácter de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, tiene la respuesta. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice así. Pero antes vamos con la pregunta. ¿Cómo es el carácter de Dios? La Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¡Qué bendición tan maravillosa! Dios es amor, ese es su carácter. Hermano querido, su naturaleza es espíritu, su carácter es amor. ¡Qué bendición! Quiero hacerte un repaso sobre Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuál es su naturaleza? Espíritu. ¿Cuáles son esas tres personas esas tres personas de la deidad o la divinidad, o conocidas en el mundo cristiano como la Trinidad? Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter del único Dios que existe en todo el universo? El único Dios verdadero. Su carácter es amor. Ahora quiero pasar a la segunda parte de este estudio, que es Dios y el hombre. Dios y el hombre. Y nos vamos a quedar allí en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso número 1 y 2. Y la pregunta es, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo te considera Dios a ti? Primera de San Juan capítulo 3, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que, mi hermano querido, mi hermana querida, ¿cómo nos considera Dios? Nos considera como sus hijos. Primera de San Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, dice que somos considerados hijos de Dios. Sexta y última pregunta. La encontramos en el libro de Salmo, la respuesta, libro de Salmo, capítulo 40. Libro de Salmo, capítulo 40. La pregunta dice así. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Dice así la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Estoy leyendo Salmos capítulo 40, verso del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué bendición! Quiero decirte, mi amigo o mi amiga que me escuchas en este momento, quiero decirte que Dios sí se preocupa por nuestros problemas. Dios sí se preocupa por ti.
Ese Dios maravilloso que es único, que es espíritu, que es todo amor, bondad y compasión, se preocupa por ti, se interesa por ti y está anhelando encontrarse contigo para hacer un milagro en tu vida. Vamos a dar un repaso a la lección de hoy. Quiero dedicar este último minuto para este repaso. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un Dios y Padre de todos. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad, deidad o divinidad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es amor. ¿Cómo nos considera Dios? Como sus hijos. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Claro que sí. Si todo esto es cierto, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? La respuesta a esta pregunta es maravillosa. ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Respetar el nombre de Dios. Ya no más chistes donde nombremos a Dios. Ya no más gracia donde nombremos a Dios. Es necesario respetar su nombre, porque de lo contrario estaríamos quebrantando el tercer mandamiento de la ley, y es no tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Dios a quien tomase su nombre en vano. Segunda cosa que debemos hacer. Hechos capítulo 5 verso 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primera cosa, respetar el nombre de Dios. Segunda cosa, obedecer a Dios. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios. Y por último, dice el libro de Mateo capítulo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Significa que si respetamos el nombre de Dios, que si obedecemos a Dios, que si lo ponemos en primer lugar y lo amamos de todo corazón, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versos 37 y 38, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermano querido, mi hermana querida, hoy he venido a preguntarte, ¿crees en Dios? ¿Crees que Él se preocupa por tus problemas? ¿Crees que está interesado en tu salvación? Si esa es tu decisión, entonces dilo conmigo. Creo en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo con todo mi corazón. Y prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Repítelo conmigo. Creo en Dios, un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Si esa es tu decisión, verás cómo tu vida se convierte en una vida mejor, llena de felicidad, porque estará llena de Dios. Dios te bendiga muchísimo. Te envío un fuerte abrazo. Se despide de ti tu hermano y amigo Alexis Godoy.